Todos conocemos, seguramente más de una vez hemos escuchado esta parábola. Responde a una pregunta de esas que Jesús responde a lo que hacemos con la gracia, con ese regalo de Dios que está simbolizado en el aceite de las vírgenes. Hoy, ¿qué hacemos con aquellos dones que Dios nos ha regalado con la exclusiva finalidad de poner al servicio de los demás, incluso al servicio de Él? Porque en definitiva, cuando Dios nos regala dones, talentos, para poner al servicio de los demás, lo que quiere es llegar con su amor a los demás. En el mejor sentido, usarnos de instrumentos para que eso llegue a los demás. Entonces, a Dios le importa mucho decir regalo, y el don puesto al servicio de los demás se transforma en otra palabra que es carisma. El carisma es el don que se pone al servicio de los demás. Digo, conocemos la parábola, sabemos la concepción del talento. El talento era una moneda muy valiosa que circulaba en el Imperio Romano, y Jesús va a usar la figura de algo muy valioso para expresar lo que Dios pone en el corazón de todos nosotros. Cuando hablo del corazón, distingo la idea de talento que tenemos nosotros hoy. Para nosotros el talento hoy es una capacidad o una aptitud con P, qué sé yo, de que canta, de artista, de deportista, se dice es talentoso, porque no es lo mismo. Acá estamos hablando de un don, de algo que Dios nos ha regalado, que tiene que ver fundamentalmente con su plan de salvación, con su plan de vida. Entonces los términos de la parábola son muy sencillos. El Señor es el que dispone de los talentos y los da a todos, cada uno según su capacidad, explica Jesús, pero se los da a todos. Esto es interesante, nadie viene fallado de fábrica, nadie viene sin algo para compartir con los demás, nadie viene sin un don, sin la posibilidad de un carisma para poner al servicio de los demás. El Señor se va y durante la ausencia del Señor, la tarea de los servidores será que ese talento se multiplique, que ese talento fructifique. Cuando vuelve el Señor, pide cuentas. A uno le parece, bueno, pero no era que era regalado. Sí, era un regalo que tiene que ver con la posibilidad tuya de realizarte en la vida y de vivir feliz y de ser pleno, pero también con la misión de realizar el plan de Dios. El Señor te dio talentos para. Entonces el Señor viene a ver si esos talentos que te los regaló, los usaste para lo que Él quería o no. Entonces van pasando, ¿no? El primero dice, me diste 5 más. Me diste 2 más. Y ayer Marito hacía hincapié en esta expresión del hombre que es muy buena en serio, ¿no? Fuiste fiel en lo poco, podés ser fiel en lo mucho. A veces nos agarran delirios de grandeza en la cosa cristiana y pensamos que seremos grandes cristianos el día que hagamos cosas impresionantes, cosas extraordinarias. No se ve, es capaz de lo cristiano, lo podrá ser a grandes niveles. El que no lo es ahí, no lo va a poder ser pensando en grandes cosas. Y llega el último. El último lo enterró al talento y cuando se enfrenta con el Señor, le dice, tuve miedo. Lo peor que le podemos, acuérdense para el juicio final, lo peor que le podemos decir a Dios, Está bien que no le vamos a mentir, pero tuve miedo. El miedo sabemos lo que es en la Escritura, ¿no? Es lo contrario a la fe.
La fe es la confianza que me mueve a arrojarme a las manos de Dios y de disponer toda mi vida a cumplir y a realizar la voluntad de Dios. El miedo es todo lo contrario. No hay libertad, no hay confianza, no hay abandono. El miedo, lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, es tal vez el sentimiento más paralizante que un ser humano pueda tener. Nos hace pensar, actuar, hablar de formas que no lo haríamos de otra manera. Nos quita totalmente la libertad. Entonces el hombre va y dice, tengo miedo. Y tuve miedo de vos, se lo aclara bien, porque vos sos bravo, vos cosechás donde no sos bravo, vos cosechás donde no. Entonces el Señor, a diferencia de los otros, que había sido servidor bueno y fiel, le dice servidor malo y perezoso. Si sabías que yo cosecho donde no sembré, era al revés la cosa. Y el castigo es muy fuerte, porque le dice, arrojen en las tinieblas a este siervo inútil. Inútil. Inútil para Dios, obviamente, ¿no? Ni malo, ni injusto, ni inútil. Vos tenías una misión, yo te la confié, no la hiciste. Para mí sos un inútil. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué hacemos con los talentos? ¿Qué tenemos que, cómo los discernimos? ¿Cómo los descubrimos? ¿Como algo que Dios me dio para que yo me luzca o como algo que Dios me dio para que yo lo sirva? Decía la oración inicial, ¿no? La verdadera felicidad está en servirte a vos. Y en el servicio a Dios, entonces yo descubro, como es constante en la Escritura, como es constante en cada uno de aquellos que han sido llamados por Dios, a los que Dios muchas veces les cambia el nombre según la misión, instrumento de su amor al servicio de los demás. Entonces yo no me puedo guardar los talentos. Yo no puedo pensar que todo pasa exclusivamente por una cuestión vertical con Dios y desentenderme de los demás o tomar a los demás como objetos morales en mi vida, usarlos para ser más bueno o para ser mejor. Es una vida, es una manera de vivir. Esto me tiene que acompañar todo el día y toda mi vida. Tengo riquezas que Dios ha puesto en mi corazón, entonces las tengo que poner al servicio de los demás. Y a mí me parece que hay dos cosas, por lo menos a mí me pareció dos cosas para pensar en estos días a la luz de este Evangelio. Primero, hacia atrás. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo fue mi vivencia de los talentos este año? Por lo menos en ningún protocolo se dijo, tenemos prohibido desarrollarlos. No fue un año común. El examen de conciencia no puede no tener en cuenta lo que se vivió o lo que se está viviendo. Digo esto, la relación con Dios. ¿Me ganó el miedo? Porque miedo hubo, miedo tuvimos. En algunos aspectos en la iglesia afloró mucho miedo. Y miedos cuestionables. O la vivimos con fe, o lo vivimos con confianza, o nos prendimos en todos esos trucos de magia que decían, si tal día, tal hora, en tal lugar, rezás tal oración, se va la pandemia. Y ni se movió. Dios no es mago, es Dios. Dios no hace magia, hace milagros, que es mucho más que eso. ¿Cómo fue nuestra relación con Dios entonces en la vivencia de los talentos? ¿Cómo fue nuestra relación con los demás? En casa. Hubo gente que gracias a Dios tuvo la fortuna de poder trabajar todo el tiempo, pero aún con eso hemos tenido más tiempo para estar en casa. ¿Cómo hemos vivido los talentos en casa? La casa suele ser un lugar de aflojamiento, ¿no? Entonces, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de hablar, en nuestras acciones, en casa las abandonamos y sacamos a veces lo peor, ¿no? Y después decimos, en casa el amor inicial
que formó todo eso se merecen lo mejor de vos. ¿Qué hago con los talentos en casa? Usamos mucho las redes sociales. ¿Cómo me manejé en las redes sociales? ¿Qué hice con los talentos? ¿Fui instrumento de paz? Me dejé contagiar por todo este veneno de odio, de desencuentro, ayudé a crecer. Ayudé a crecer. Dios me dio. ¿O los escondí? Y lo otro, y lo que viene, no sabemos qué es lo que viene, pero tenemos que estar preparados. Yo creo que se viene un tiempo muy, muy difícil. Se viene un tiempo muy, muy difícil para la vida de la fe, digo, pero por otro lado, muy desafiante y con un desafío lindo. Creo que para nosotros, escuchar esta parábola hoy, escuchar la sentencia de Jesús y ver el mundo en que vivimos, es decir, bueno, a ver, ¿a qué voy a ser fiel? Para no ser un inútil, ¿a qué voy a ser fiel? ¿A un conjunto de creencias o a Jesús? El Papa Benedicto dice, ¿no? Y lo hemos repetido, es una expresión felicísima que para mí en este tiempo es urgente. La fe no es la respuesta a una cuestión meramente ética o meramente doctrinal. La fe es el seguimiento de una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo construyo mi vida? ¿Qué hago con los talentos? ¿Qué hago con el Jesús que me llama y me dice, bueno, vamos, no seas inútil, pone esto al servicio de los demás, servidor fiel, servidor generoso, generoso con Dios y generoso con los demás? Tenemos que prepararnos para un mundo que ya ha consagrado el individualismo, pero lo va a seguir, está demostrado claramente que lo va a seguir exponiendo como un logro, como un triunfo. Y nosotros con el Evangelio y la fraternidad, y nosotros con el Evangelio y la comunidad, y nosotros con el Evangelio y el servicio, y no podemos hacerlo de otra manera, porque es lo que nos enseña a vivir Jesús. Es un estilo de vida el cristianismo. Es una manera de vivir. Hoy a la mañana el Papa decía, lo que nos hace ricos es lo que somos, no lo que tenemos. Él no inventó nada. Esto desde siempre se dijo en la Iglesia. Me acordaba al pobre San Lorenzo decir eso con una forma más... No está de acuerdo con eso. Esto es lo distinto, esto es lo diferente. Entonces tenemos que elegir. Tenemos que elegir ser inútiles a los ojos de Dios, útiles a los ojos del mundo que nos quiere así, o ir a contramano del mundo, ir a contramano de una cultura del descarte permanente y decir, no, yo tengo riqueza, dones, carismas que Dios me ha dado para poner al servicio de los demás y voy a realizar mi vida en el servicio a los demás. Tenemos que elegir. Ojalá nuestra elección no sea la del talento enterrado o encerrado, sino la del talento puesto al servicio de la obra de Dios y del bien de los hermanos. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre.